Cordial saludo, soy el docente de la materia Administración y Organizaciones. Vamos a ver la unidad 2, la clase 2, las voy a grabar y cualquier duda que tengan, por favor se comunican conmigo para aclararla. ¿Listo? Voy a comenzar. Estructura organizacional. La estructura organizacional está basada en lo que es el organigrama y cómo está basada en la estructura de toda empresa. Comencemos con una descripción. ¿Qué es la organización? La organización es la creación de una estructura necesaria en la cual se hace una sistematización racional de los recursos con los que cuenta la empresa u organización, mediante una determinación de jerarquía y una correlación y agrupación de actividades, para poder realizar las funciones que se plantean, es decir, lo que busca la empresa. ¿Listo? La organización lo que busca es cómo está organizada la empresa, ¿sí? Cuáles son sus niveles jerárquicos, cómo está manejada, cuáles son las actividades y en base a ello decir cómo se va a hacer. La organización se pregunta cómo se va a hacer lo que busca la empresa, mirar con qué recursos se cuenta. ¿Listo? Esto es lo que es la estructura organizacional, depende de lo que es la empresa. Okay, vamos a ver. Tema 1. Elementos, dimensiones estructurales. Okay. Comenzamos diciendo, en toda organización va a haber individuos, grupos y organización. Los individuos son los que desempeñan la actividad y tienen una serie de objetivos a cumplir. Estos son todas las personas que manejan, que están dentro de la empresa. Grupos, conjuntos o personas unidas por vínculo de amistad, trabajo, etcétera, que tienen unos intereses. Son todos los grupos o departamentos que hay en una organización. Y dice organización, la tercera parte, compuesta por la interrelación de los dos niveles anteriores, sus dinámicas, sus normas, la jerarquía y estilos de liderazgo con el que operan. ¿Okay? Vamos a ver, bueno, en la organización hay dos partes, que son la división del trabajo y la coordinación. La división del trabajo dice aquí, es decir, delimitar distintas tareas, la actividad que debe desempeñarse para el cumplimiento de los objetivos y la organización. La división del trabajo es básicamente decirle a una persona según sus habilidades, sus capacidades y conocimientos, desempeñarle en una función específica. ¿Para qué? Para que la persona cumpla mejor esta tarea y no se fatigue, no tenga tanto cansancio. ¿Correcto? La coordinación quiere decir sincronizar todos los movimientos de la empresa y armonizar todos los esfuerzos para poder llevar a cabo todas las actividades de la empresa. ¿Okay? Vamos a ver, dentro de toda organización hay una estructura formal e informal. Un estudiante me preguntaba, profe, ¿una estructura informal puede ser una organización ilegal? Entonces, es todo lo contrario. Una organización formal es la que está conformada por una línea de autoridad. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Ya lo hago en el tablero. ¿Listo? Verán, una organización es la que está conformada directamente por la cúpula de la empresa, que es el gerente, tiene una persona a su cargo o puede que tenga varias personas, ¿correcto? En este ejemplo vamos a ver que hay un jefe de ventas y un jefe de producción. Esto va a cambiar de acuerdo a lo que busca la empresa. ¿Ok? Y ellos tienen unos operarios. Operario 1 y operario 2. ¿Listo? Esto es una organización formal. ¿Correcto? Perdón, me acomodo por acá. ¿Listo? Esto es una organización formal. ¿Por qué? Porque aquí hay una línea de autoridad. Él tiene una autoridad sobre el jefe de producción, el gerente, y el jefe de producción tiene una autoridad sobre los dos operarios. De la misma manera el jefe de ventas. ¿Ok? Eso es una estructura formal. ¿Listo? Regresándonos a la pregunta que me hacía el estudiante, organización informal, no, una organización formal está constituida porque tiene una autoridad. ¿Qué quiere decir? Hagamos un ejemplo, producción de estupefacientes, ¿ok? Cuando las personas producen estupefacientes hay un orden, ellos tienen un orden establecido, hay las personas que cosechan el producto, hay las personas que lo recolectan y se lo pasan a la persona que lo vende.
La persona que lo vende se lo transfiere al administrador en cada ciudad y ya se lo pasa a los vendedores individuales. Ellos tienen un orden también. La organización informal es diferente, ¿por qué? Porque es la amistad que se genera con los trabajadores. ¿Sí? Si este operario tiene una amistad con este jefe y con él, esa es una organización informal. Son las amistades que están dentro de la organización. ¿Sí? Organizaciones informales son las amistades, los grupos sociales, las reuniones que se presentan dentro de una organización formal. Una organización formal se trata de que hay una autoridad y hay un nivel de jerarquía, ¿correcto? Y en la organización informal no hay este nivel de jerarquía, son grupos de amistades. El que va a liderar va a ser la persona que tenga las capacidades de liderazgo y de poder, ¿correcto? Entonces, las organizaciones informales influyen directamente en lo que es la organización formal. ¿Por qué? Porque si las personas no tienen una buena relación, no va a haber una buena producción y un buen desempeño en lo que es la actividad, ¿correcto? Entonces es diferente la estructura formal y la estructura informal es la que se crea dentro de la estructura formal, ¿correcto? Son las amistades. Vamos a ver el siguiente tema. Correcto. ¿Listo? Bueno, aquí dice modelos de estructura. La estructura lineal es el modelo que les acabo de presentar, ¿correcto? Es el modelo que acabo de presentar. Hay un gerente, y es totalmente lineal. Hagámoslo de nuevo, ¿correcto? Aquí hay un gerente. Solo hagamos dos escalones para hacer el ejemplo, ¿correcto? Jefe de ventas era acá y jefe de producción, ¿correcto? Este es un modelo de estructura organizacional lineal, ¿correcto? ¿Por qué? Porque está determinado porque hay unas líneas de autoridad. Él es el que tiene el poder y la autoridad y ejerce una autoridad sobre ellos. ¿Listo? Este es modelo lineal, ¿por qué? Porque está determinado porque hay líneas. Funcional, es muy similar al lineal. Cabe destacar que se van en este organigrama se va a establecer un cuadro y en esta parte se van a llenar las funciones de las personas, ¿sí? Entonces aquí ponemos las funciones del gerente en el cuadro del, correcto, aquí vamos a poner crear objetivos. Crear objetivos, ok. Aquí vamos a poner otra función del gerente, puede ser cumplir los objetivos generales. Cumplir objetivos generales. ¿Listo? Y acá hay un jefe de ventas, lo habíamos hecho. Jefe Ventas. Y aquí ponemos las funciones correctamente, ¿listo? Cumplir una meta, cumplir metas, cumplir meta de ventas, y todas las funciones que tenga él. Correspondientemente, igual acá, se escribe el cargo, jefe de producción, y aquí las funciones de él, que van a ser cumplir producción, cumplir un determinado número de producción, tener la materia prima al día, tener toda la materia prima necesaria para la producción, ¿okay? Y todas las funciones de él, y así para abajo, y todas las ramificaciones que se presenten en la empresa. Esta es, vamos a poner un cuadro, vamos a poner el nombre de él y las funciones. Esta es la organización funcional, ¿listo? Modelo de estructura organizacional funcional, ¿correcto? Ok, sigamos. Matricial, modelo de estructura matricial, ¿correcto? En este caso es cuando
hay dos jefes directos, ¿correcto? Entonces en esta parte de arriba vamos a poner los cargos de las personas o los ponemos acá, como ustedes gusten. Y aquí ponemos jefe, ventas, jefe de producción, aquí gerente del proyecto puede ser, gerente proyecto, y aquí gerente de auditoría puede ser, ¿listo? Este modelo, auditoría. Este modelo se trabaja cuando las personas hay dos jefes directos y en una empresa y se trabaja y entonces tienen que darle las personas todas las actividades tienen que dárselas a las dos personas correspondientes, son los dos jefes y los dos tienen la misma autoridad. Esto se trabaja cuando más que todo en la empresa trabaja con proyectos o trabajos sobre pedido. Entonces, ejemplo, van a construir una calle, entonces aquí está el jefe del proyecto, el gerente del proyecto y él es el auditor. Entonces, el jefe 1 va a tener que rendirle cuentas al jefe del proyecto y al jefe auditor. Igualmente, el jefe de producción va a tener que va a tener que rendirle cuentas al jefe de proyecto y al jefe auditor. ¿Listo? Ese es el modelo matricial. El modelo circular, como lo dice su nombre, es cuando la estructura organizacional está dictaminada por círculos, como se ve en la imagen. Gerente, hagamos un círculo, aquí ponemos jefe de ventas, y aquí jefe de producción. ¿Listo? Se hace un círculo, otro círculo, y aquí puede ir otro jefe de mercadeo, marketing. ¿Listo? Marketing. Ahí se hace y se une con líneas. ¿Listo? Pero todo va a estar determinado por círculos. Y aquí las ramificaciones que sean necesarias según los operarios y según la función de cada empresa. ¿Correcto? Se ponen los cargos de las personas. Es algo parecido a lo que es un mapa mental, pero sin imágenes. ¿Correcto? Circular, híbrido. Borremos y ya les explico lo que es el modelo de estructura híbrido. El modelo de estructura híbrido trabaja cuando se presentan empresas que manejan un personal, pero se ve que el personal puede realizar la principal función y puede realizar otras funciones que están con su empresa. También se trabaja cuando las empresas trabajan con trabajos sobre pedido. ¿Listo? Entonces un empleado tiene una función determinada principal, pero cuando a la empresa le sale algún pedido, este empleado también puede realizar varias funciones. ¿Sí? Ese es el híbrido. O sea, hay empleados que pueden realizar varias funciones al tiempo. ¿Correcto? Seguimos. Listo, seguimos con el tema 2, división del trabajo, jerarquía, control y coordinación. ¿Okay? Como habíamos dicho anteriormente, la organización se divide en dos partes, que es la división del trabajo y la coordinación. La división del trabajo es hacer que el trabajo sea más específico para una persona para que de esta manera la persona lo cumpla de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si es más específico, la persona va a tener mayor producción y se va a fatigar menos, va a tener menor cansancio físico, va a producir más la persona. ¿Correcto? La división del trabajo tiene unas partes que son descripción de procesos, establecer los procesos y el orden en el que se deben desarrollar y el por qué. ¿Listo? Tiene una jerarquización, que es un orden de mando de importancia, quién es mi jefe y quiénes son los operarios, cuál es la autoridad y cuál es la responsabilidad. Al decir esto quiero decir, el jefe tiene una autoridad con los operarios o con las personas que tiene a su cargo y estas personas tienen un grado de responsabilidad con su jefe, ¿correcto? Esa es la jerarquización. Departamentalización. La departamentalización quiere decir la división y agrupación de actividades específicas conocidas como departamentos. En toda empresa deben haber unos departamentos de áreas. ¿Por qué?
porque una sola persona no puede desarrollar todas las tareas, y si lo hace no lo va a hacer de la manera más eficiente, ¿correcto? No lo va a desarrollar de la mejor manera. Ejemplo, en una empresa muy grande va a haber un gerente o un presidente, según sea el caso, y va a haber un área de ventas. Ahí tiene que haber un jefe, este es el primer departamento. El segundo departamento, el ejemplo, el departamento de producción, va a haber un jefe de producción. Tercer ejemplo, en esta misma empresa hay una parte de marketing, de mercadeo, cómo se va a vender, ¿correcto? Entonces, hay otro jefe de publicidad, ¿listo? Entonces, estas son las tres áreas, el área de ventas, el área de producción y el área de marketing o mercadeo. Pueden haber las áreas que sea, va a haber la área financiera, va a haber el área económica, ¿sí? Y entre otras, la parte de recursos humanos, que es muy importante, son áreas, ¿listo? Son departamentos, toda empresa la debe tener. También en la división del trabajo hay una parte que dice descripción de habilidades, que son recopilación de factores y actividades para realizar el trabajo, ¿listo? Esto está en la parte de división del trabajo. Ahora la segunda parte de la organización es la coordinación. Como lo habíamos dicho, es tener todos los procesos sincronizados. ¿Para qué? Para que haya una armonía y el esfuerzo con el que se lleven las actividades sea mínimo. Entonces va a haber mayor producción. ¿Sí? Sigamos. 3. Complejidad, relaciones y comunicaciones en la empresa. ¿Listo? Dice que la estructura organizacional depende del tamaño de la empresa, de lo compleja que es la empresa. Depende del tamaño de la organización y del ambiente. Un sistema social es complejo cuando un elemento cualquiera no puede relacionarse directamente con cada uno de los demás elementos de dicho sistema. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que cuando en una empresa el problema es que no está bien estructurado, no va a haber un buen desempeño, no se va a poder cumplir los objetivos de la empresa, ¿correcto? Entonces se debe poder solucionar estos problemas a tiempo. ¿Qué influye? El tamaño, la estructura, el grado de especialización de las tareas y de las personas, la tecnología, la información y el medio ambiente de la empresa con el que se interactúa. ¿Listo? Cuando digo medio ambiente de la empresa, medio ambiente me estoy refiriendo directamente a lo que es la empresa, cómo se trabaja, cuál es la parte interna de mi empresa y la parte externa. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? Bueno, aquí hay una parte que dice enfoques de la organización. En el enfoque clásico se determinaba que lo principal era la estructura. ¿Listo? En el enfoque clásico se decía lo principal de una empresa para que sea más productiva y más eficiente con mayores utilidades se debe determinar y hacer que la empresa sea lo más importante sea la estructura, sin importar otros motivos, dándole la mayor importancia a lo que es la estructura. ¿Correcto? Hay unos científicos para que por favor los estudien, unos conceptos en el módulo. En el enfoque científico. En el enfoque científico lo que decía era que lo principal en una empresa no era la estructura, sino la tarea, el cómo se va a hacer el producto, el plan. ¿Sí? Antes de una organización hay un plan que hay que realizar. Entonces el enfoque científico decía que lo principal era el plan, lo demás ya venía por añadidura, por decir así. Pero lo principal era el plan, el cómo se va a desarrollar la tarea, la eficiencia. ¿Listo? Ok, el enfoque burocrático. El enfoque burocrático dice formalización, normas y comunicación. Se basa en la jerarquía de la autoridad para que el mando pueda conducirse mejor y el control sea más seguro. Está asentado en las normas, reglamentos para asegurar la disciplina. Por esta razón, bajo este enfoque se asentó la formalización. Todo debía hacerse por escrito y debidamente documentado. ¿Qué quiere decir burocrático? Viene el término burocracia. Como todos lo saben, quiere decir que solo una persona puede mandar, solo la cúpula de la empresa o solo la parte más importante, sea presidencia, sea el dueño, sea lo más importante de la empresa, ellos van a tener la razón y siempre lo va a ser así. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? El jefe es totalmente inflexible y se debe llevar todos los procesos formalizados y documentados como debe ser, pero hay una inflexibilidad en lo que es la gerencia. Ok, seguimos. Relaciones
organizacionales. Son la forma en que se expresan las dinámicas según la división de tareas y subdivisión de sus miembros dentro de la estructura organizacional. ¿Ok? Quiere decir que va a haber una comunicación. Va a haber una comunicación horizontal que es en línea, como lo dice su nombre, horizontal. Va a ser las personas que estén en el mismo nivel y el mismo poder que tengan ellos. Si son operarios, todos los técnicos operarios van a estar en línea recta, ¿correcto? Cuando es como una comunicación vertical, quiere decir que es para arriba, ¿ok? El jefe depende de la jerarquía y va a haber un conducto regular el cual se debe seguir, según sea la necesidad de la empresa, ¿sí? Cuando es una comunicación formal. Se le debe comunicar al jefe y él ya da solución o lo que se necesite según sea la relación o el motivo de lo que se esté presentando. ¿Ok? En el comportamiento organizacional influyen varios factores, ¿ok? Que son el comportamiento de las personas, cuáles son los estímulos que se están presentando en mi empresa, tanto internos como externos. ¿Qué es lo que afecta a mi empresa? ¿Sí? ¿Qué es lo que afecta desde la parte interna como desde la parte externa? ¿Cuál es su funcionamiento y la conducta que éste nos lleva? ¿Sí? Sigamos. Cultura y clima organizacional. Como todos debieron ya haber escuchado este término, cultura y clima organizacional es el cómo se está presentando mi empresa, qué es lo que está haciendo mi empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo en la parte interna? El clima o cultura del sistema refleja tanto las normas y valores del sistema formal como su reinterpretación en el sistema informal. Esto quiere decir el cómo se está desarrollando mi empresa desde la parte interna, si a las personas les gusta trabajar ahí o no, cuáles son las normas, si se están cumpliendo y si estas normas o reglas que hay en mi empresa afectan la producción de manera positiva o de manera negativa. ¿Listo? También afecta la parte externa, todos los tipos de personas, ya que esto influye directamente en las organizaciones informales y en las organizaciones formales. ¿Para qué? Esto afecta la parte de objetivos, ¿correcto? Objetivos, si la empresa cumple o no los objetivos con los que se está proponiendo. Tema 4. Distribución de poder, centralización, descentralización. Bueno, centralización. ¿Qué quiere decir centralización? Cuando una empresa, todas las decisiones económicas y de contratación o todo tipo de situaciones, la solución la toman las partes de arriba de la empresa, la cúpula de la empresa, ¿sí? O sea, hagamos un ejemplo aquí en el tablero de una estructura lineal. ¿Listo? Un gerente. Hay un jefe de área y hay un operario. ¿Listo? Ok, vamos a ver que en toda empresa, aquí dice gerente, aquí dice jefe de área y aquí dice operario 1. ¿Listo? En toda empresa se van a presentar algunas necesidades. ¿Sí? Cuando una empresa es centralizada, las necesidades y las decisiones, la toma de decisiones, únicamente la hace el gerente. ¿Sí? Únicamente la parte de arriba de la empresa, la cúpula de la empresa. ¿Sí? Esto se presenta básicamente en la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas tienen unos dueños y estas empresas toman las decisiones propias, las empresas que ellos quieran. ¿Sí? Cuando uno tiene una empresa, uno toma sus propias decisiones. Organización descentralizada. La organización descentralizada, para que lo tomen como un ejemplo más sencillo, puede ser lo que debería ser el gobierno. El gobierno tiene unos recursos y el gobierno tiene unas personas, unos políticos que son el Senado, la Cámara de Representantes, entre otros. Y cada departamento tiene su gobernador, cada gobernador tiene su alcalde. Entonces el presidente le da unos recursos al gobernador, ejemplo, del Valle del Cauca, y el gobernador del Valle del Cauca le va a dar unos recursos al alcalde de Buenaventura para que él mire cuáles son las necesidades de su empresa, de su área. Su empresa sería su municipio, su ciudad, y les dé solución. ¿Sí? Entonces, la plata principalmente viene del Estado, en este caso. ¿Sí?
viene del Estado, viene del presidente, pero el presidente no es el que toma las decisiones de se debe pavimentar esta calle, se debe construir este hospital, se debe construir esta escuela, no, eso lo determina el alcalde, ¿sí? Entonces, ese es un claro ejemplo. Cuando hay una necesidad, la puede tomar la persona encargada de esa área, según sean sus capacidades y sus conocimientos. Para eso se determina la descentralización, para que, porque es muy complicado que el presidente venga hasta Buenaventura, hasta Cali y tome una decisión de construir algo, ¿sí? Entonces, esa es la parte descentralizada. Cuando en la empresa lo pueden tomar los jefes de área o según las ramificaciones pueden tomar decisiones sobre la empresa. Ya a final de cuentas se va a dar un reporte, al final del año se va a dar un reporte de todos los gastos que se hizo y lo económico, cuánto se ganó o cuánto se perdió, igualmente que en la parte centralizada. Pero la diferencia es que en la parte centralizada las decisiones de todo tipo solo las toma la cúpula de la empresa, sea el gerente, el presidente, el director o el más alto nivel jerárquico de la empresa. Y en la organización descentralizada las decisiones las pueden tomar hasta los jefes de área o según todas las ramificaciones que tengan, no exclusivamente las toma el gerente o la parte más alta de la empresa, sino la pueden tomar todas las ramificaciones para abajo, según sea la naturaleza de la empresa. ¿Listo? Seguimos con tema 5, autoridad, poder y liderazgo. ¿Correcto? El poder el poder y la autoridad y el liderazgo. ¿Qué quiere decir? Poder. El poder es lo que uno tiene y lo que uno es. El poder no se negocia, el poder no se tiene nada. El poder es lo que uno es, lo que uno hace. ¿Listo? Para hacer un ejemplo, y la autoridad se delega, el poder se gana y la autoridad se delega. Para hacer un ejemplo, el poder lo puede tener el dueño de la empresa, ¿sí? El que creó la empresa, el dueño de la empresa, ¿sí? Y la autoridad se la está delegando si él es el gerente o el director de la empresa, el presidente va a generar una autoridad sobre sus jefes, les va a delegar una autoridad a los jefes de área. ¿Para qué? Para que ellos puedan cumplir las necesidades y los objetivos de la empresa, ¿sí? El poder se gana y la autoridad se delega, ¿correcto? Esa es la diferencia entre poder y autoridad. El poder se gana y la autoridad se delega, ¿sí? El poder no lo puede tener el jefe de área, ¿por qué? Porque a él se le delegó una autoridad, él no tiene poder sobre el gerente, sobre su primero al mando que jerárquicamente está para arriba. Él tiene un grado de responsabilidad, más no de autoridad, que es todo lo contrario. El jefe le delega una autoridad a su jefe de área, el director o gerente le delega una autoridad al jefe de área con los operarios, ¿sí? Entonces, el jefe de área tiene una responsabilidad con el gerente y tiene autoridad con los operarios, y los operarios tienen una responsabilidad con su jefe de área, ¿correcto? Esa es la diferencia. Y liderazgo se da en la parte de las organizaciones informales. Como lo habíamos dicho anteriormente, en las organizaciones informales no hay un nivel jerárquico. El líder va a ser el que tenga las capacidades de liderazgo, como lo dice su nombre, ¿correcto? Vamos a ver. Listo, eso es todo lo que manejamos en la unidad 2. Si tienen alguna duda, alguna necesidad de asesoría o capacitación sobre este tema, por favor se comunican conmigo. Yo estoy totalmente a disposición de ustedes para lo que necesiten. ¿Correcto? Que pasen un buen día y hasta luego.